Casero es tu mundo, un nuevo concepto en el sabor para todos. Las delicias al alcance de tu paladar. Empanadas, pisetas, sándwiches olímpicos, medialunas rellenas, tartas de verdura, alfajores, espejitos, pastas frolas, todo lo que te gusta. Pedilo al 093-742-924 y prepárate a probarlo mejor. Mundo Casero es tu mundo. Anotalo, 093-742-924. Pereira Parnech Seguros. Más de 20 años de experiencia nos distinguen en el ramo. Ahora, en Pando, operamos con las mejores y más relevantes compañías de plaza. Banco de Seguros del Estado, Porto Seguro, Seguros del Uruguay, Sura y San Cristóbal. Seguros para su vehículo, casa o comercio. Asesórese sin compromiso. Lo esperamos en nuestra oficina en Ituzaingó 1009 frente a la Plaza Constitución, en el horario de 10 a 17 horas de lunes a viernes o por nuestros teléfonos 097-950-841 o 2292-5945. La campaña de vacunación sigue avanzando y hoy conviven uruguayos con 2 dosis, otros con 1 dosis y quienes están esperando por su primera vacuna. Es muy importante que hasta que todos estemos vacunados, aquellos que ya tienen 2 dosis sigan manteniendo los cuidados para cortar los circuitos de contagio y proteger a los demás. 14 días después de la segunda dosis quedás inmunizado, pero aún así podés contagiarte y contagiar. La única situación que te permite no usar el tapaboca es cuando todos los que comparten un espacio ya tienen las 2 dosis. Cuídate. mic.com.uy, una forma fácil de encontrar tu nuevo hogar. mic.com.uy, ventas y alquileres, apartamentos, casas, terrenos, chacras, campos, locales comerciales. mic.com.uy, con el servicio de una inmobiliaria con historia. Mazzei y Chiapesoni, desde 1977, brindando soluciones inmobiliarias. Panadería, confitería y roticería La Bandera. General Artigas, casi la vía férrea. Siempre con los más exquisitos panes y bizcochos. Pastas caseras siempre frescas y las mejores masas surtidas siempre de la mejor calidad. La Bandera está en General Artigas, casi la vía férrea. Teléfono 2292-2015. Amigos, muy buenas noches, ¿cómo están? Bueno, una gran alegría, como de costumbre, poder estar haciendo junto a ustedes Perfiles, que se emite, como siempre, por el canal local los días miércoles a las 22 horas, teniendo sus reiteraciones los días jueves a las 13 y los domingos a las 14. También, tanto en la emisión central como en las reiteraciones, se puede ver por Vera TV y al día siguiente por mi canal de YouTube, Julio Cardoso Perfiles. Sigue haciendo frío, siempre les exhorto a cuidarse, a mantener un poco el calor lo más posible. Ya la selección nos dejó con un poco más de calor del de costumbre, pero de todas maneras el tema es otra cosa, es cuidarse de este invierno que está siendo bastante riguroso y aparte con la pandemia que está en retirada pero no ha terminado de irse, por lo tanto los cuidados los tenemos que seguir teniendo todos. Muchísimas gracias a todos ustedes por los saludos de siempre, por las sugerencias que nos hacen por todos los medios para traer invitados que ustedes consideran que son importantes y bueno, y a mí también me va pareciendo lo mismo a medida que vamos desarrollando este 8º ciclo de Perfiles en televisión, ya que en esta oportunidad también estamos celebrando los 20 años de la existencia de Perfiles. Hoy precisamente el invitado de hoy es cultor de una disciplina que tal vez trasciende un poco lo material, que está más allá de lo que vemos diariamente o de lo que podemos llegar a percibir, pero no es un improvisado en la materia, sino todo lo contrario. Atrás de él hay un estudio, atrás de él hay una preparación y por supuesto está presente el desarrollo, está en él presente el desarrollo de potencialidades humanas que no todo el mundo se atreve o tiene interés en desarrollar. Me refiero al psíquico, mentalista, y ahora invitado nuestro que con mucho gusto recibimos, Marcelo Aquistapache. Marcelo, muy bienvenido. Muchas gracias, muy amable
y gracias por la invitación. Marcelo, ¿está bien, es correcto definirte así, psíquico, mentalista? Sí. Para psicólogo no, quizá. No, yo me siento más representado como psíquico, ¿no? O sea, en realidad es el potencial de la mente, ¿no? La capacidad de la mente para a veces obtener información de cosas donde otros a veces no las ven. ¿Y eso cómo se logra? O sea, de acuerdo a lo que estuvimos hablando fuera de cámara, cualquier persona, cualquier ser humano o un ser humano en determinadas condiciones tendría la posibilidad de desarrollar esa condición. Sí, sin duda. Yo siempre digo que todos tenemos el potencial. El tema es creer también en lo que uno hace, ¿no? Y buscar metodologías para poder desarrollar ese potencial que todos tenemos. El tema de la mente, digo, en el caso puntual mío, digo, si bien yo lo utilizo, por ejemplo, en búsqueda de personas desaparecidas, hay otras personas que pueden desarrollar potenciales, no como psíquicos, sino como en el rubro que se encuentren cómodos. Por ejemplo, artistas, deportistas, músicos, porque en realidad tenemos un potencial increíble a nivel del subconsciente que no utilizamos muchas veces por un tema de importarnos el qué dirán o un tema cultural, y ahí es donde a veces se limita el potencial. Pero como tú bien decís, todos somos capaces de acceder a él y desarrollarlo, ¿no? Ahora, ¿cómo se inicia esto en tu vida? ¿De qué manera, o sea, te diste cuenta de que había un potencial a desarrollar? ¿Tuviste un maestro? ¿Cómo fue eso? Bien. Bueno, ambas cosas, ¿no? Al principio el potencial que uno tiene viene a través de los sentidos, por ejemplo, y dependiendo de la edad que tú tenés, dependiendo de los estímulos que esa edad te genera. En un niño siempre era el primero en atender el teléfono o atender el timbre, o sea, y en realidad yo escuchaba el sonido cuando iba a atender, en ese momento sonaba el timbre o en ese momento sonaba el teléfono. Yo lo tomaba como una cosa natural, de hecho era como una extensión de los otros sentidos. Lo que ocurría es que lo percibía unos segundos antes que ocurriera. Luego, en el entretiempo que yo te comentaba, lo que pasó fue cuando empecé la escuela, en primaria y en escuela, los primeros días pasaba en la dirección porque me adelantaba, digamos, a la campanilla. Entonces la maestra pensaba que era interactivo o que de alguna manera le distraía la clase. Y los primeros días terminé parado allí también en la dirección de la escuela. Y una maestra, una practicante, me acuerdo que se ve que se entendió, porque yo estaba tan angustiado, porque yo entendía que no había hecho nada mal, sin embargo terminaba allí los primeros días en la dirección, que ella me dijo que ella me entendía, que lo que tenía que hacer era esperar que los otros se levantaran para yo recién actuar, por decir de alguna manera. Y ahí entiendo donde de alguna manera empecé a bloquear quizás ese potencial, siempre esperando que los otros se movieran para yo hacerlo, ¿no? Y bueno, y ahí pasó que durante muchos años me ocurrieron algunas situaciones, pero, o sea, pensaba que era un tema de providencia, de casualidad. Y recién a los 13, 14 años fue que me empezaron a pasar cosas que empecé a prestarle atención y me di cuenta de que, bueno, realmente había un potencial que no lo estaba usando. ¿Y qué pasaba ahí en esa pubertad, 13, 14 años, entrada a la adolescencia? Bueno, me empezaron a pasar una serie de cosas que me llamaron la atención. Un día salimos más temprano del liceo con unos compañeros y íbamos caminando apurados porque no nos daba tiempo para almorzar y volver a clase. Y en un momento me paro en medio, antes de llegar a la esquina, y agarro a uno de ellos y llamo al otro que iba corriendo adelante y paró y me dice: ¿qué pasa? Vengan. Y me dice: ¿pero por qué? Le digo: porque algo va a pasar. Me dice: ¿pero qué va a pasar? Y no sé, le digo algo y no sé por qué. Y en eso se escucha un estruendo en la esquina, que había una florería y un camión que venía de una feria con frutas y verduras, se habían quedado sin frenos y se dio contra la florería, se rompieron los vidrios, un escándalo bárbaro, y posiblemente si hubiéramos seguido caminando quizás hubiéramos tenido un accidente o el camión nos hubiera lastimado o al menos hubiéramos estado muy cerca en ese momento. Y ellos quedaron sorprendidos y yo más. Y bueno, y a partir de ahí me empezaron a pasar cosas similares,
Después estábamos en cuarto año de liceo. Yo en ese momento estaba en San José viviendo, porque mi padre lo trasladaban. Y yo iba al Sagrada Familia. En el Sagrada Familia en San José había un observatorio con telescopio y todo para ver las estrellas. Y el profesor de astronomía, digamos, era el que organizaba un poco todo el tema de investigación. Y se había armado un grupo en cuarto año de liceo, que éramos 5 o 6 personas, que teníamos que ir los viernes de tarde a última hora, tomar las medidas del barómetro, de la humedad, de la temperatura, y en base a eso hacer un análisis de lo que podía ocurrir el fin de semana. Estaba cerca de fin de año y bueno, y yo fui a hacerlo y no fue nadie más. Éramos 6 y fui yo solo. Y bueno, y como no venía nadie, me puse a hacer yo las mediciones, tomé la medida, la humedad, la temperatura, el viento, no sé qué. Y ahí tenía la particularidad de que en el diario Los Principios había un espacio para, digamos, de alguna manera dar el diagnóstico del tiempo de lo que iba a ocurrir el fin de semana. Y bueno, yo me puse a hacer la evaluación y me empezó a venir información de que iban a venir vientos mayores a los 80 kilómetros por hora, de que una de las antenas más grandes, que era una radio que había allá, que a mi criterio se iba a caer. Y bueno, hice toda una descripción con lujo de detalle, que iba a ocurrir el domingo, que el domingo a la noche, sobre última hora, que tenían que protegerse por lo que iba a ocurrir. ¿Vos veías todo eso? Yo veía todo eso. ¿Visualizabas eso? Lo escribí, y de hecho cuando pasé por el diario Los Principios dejé eso, que por supuesto no estaba ninguna medición ni nada, sí, pero yo entendía que iba a pasar eso. Y bueno, se publicó el sábado, y el sábado de tarde estaban llamando a mi casa el profesor de astronomía, que de dónde había sacado esa información, porque no había nada previsto. Y le digo, bueno, no sé, me vino, sí, pero fíjese la responsabilidad, usted es responsable. Le digo, sí, pero soy yo y todos los compañeros. Bueno, pero si usted va, ¿de dónde sacó eso? Que yo ahora no sé cómo iba a dar la cara con que en los principios, que sí, hace confianza de nosotros, y usted pone ese disparate. Le digo, pero no es un disparate. Pero ¿cómo que sí? ¿Es un disparate? ¿En qué se basa para decir eso? Bueno, en información que me vino. ¿Pero me vino en qué? Dice, las mediciones. Bueno, ya veía que el lunes iba a tener un problema, complicado. Lo voy a esperar en la dirección. Y bueno, y el domingo amaneció precioso el día. Sí, que bueno, ya más contra. El lunes barreras a vencer. El lunes estoy preso en la dirección, ahí siempre terminaba en la dirección. Ya. Se ve que ya era pronosticado para entrar al liceo y iba directamente a la dirección. Sí. Ya estaba. Y bueno, y llegó la media tarde y empezó a nublarse y se empezó a venir toda una línea negra. Y eran las 6:15 de la tarde y empezó a soplar el viento y se vino una tormenta eléctrica enorme, cayó granizo y se vino un temporal, un viento, que una de las antenas principales de San José se cayó por ese viento. Y bueno, de hecho, todo lo que yo había escrito se dio completo. Y bueno, mis padres, por supuesto, que me habían retado por lo que había hecho, se sorprendieron de eso que pasó. Y bueno, cuando llegué el lunes, yo iba con otro con otro frenesí, por decirlo de alguna manera. Y bueno, y el profesor, sorprendido con lo que había ocurrido, nos retó a todos lo que habíamos hecho. Pero bueno, estaba sorprendido porque cómo había coincidido con todo lo que había salido en el principio, ¿no? De hecho, vinieron felicitaciones, incluso de parte de ahí de la intendencia y todo, porque que muchas veces pasa eso, de que la gente no entiende primero y felicita después. Bueno, claro, pasa, sí, de hecho, pero bueno, eso me acuerdo que son de las situaciones esas que de alguna manera a los 13, 14, 15 años sucedieron y que de alguna manera me marcaron como para entender de que algo pasaba, ¿no? San José es una ciudad muy especial. Yo tuve la posibilidad de desarrollarme ahí también como artista plástico. Tuve posibilidad de tomar clases con Dante Cola, que era un artista muy, muy reconocido, y hice cerámica también con Bernasconi, también, que en ese momento
Tenés una beta artística ahí que también... Bueno, sí, digo, de hecho, ahí fue donde empecé a dibujar y hacía caricaturas y bueno, en definitiva empecé a desarrollar una forma de trabajo y de ahí, en el 84, trasladaron a mi padre a Tacuarembó, que me fui a hacer 6º año de Derecho. Y bueno, y como tú me preguntabas, allí a mi criterio Tacuarembó marcó una diferencia, porque conocí a un mentor allí que es Fabio Puentes, que es un himnólogo que actualmente está en San Pablo, en Brasil, mucho mayor que yo tenía 17 años y él tenía 35, 36 años, pero hacía algo parecido en Tacuarembó, era el loco de Tacuarembó porque trabajaba con hipnosis. Con hipnosis. Y era muy parecido a lo que hacía Atuzán, que era el más conocido en la región. Claro. Y bueno, y ahí tuve posibilidad hubo un espectáculo que era en beneficio del hogar de ancianos. A mí la Asociación de Artistas Plásticos de Tacuarembó me habían invitado a participar en una exposición y después había los artistas que habíamos donado unas obras para beneficio de ese hogar. Y bueno, y se había hecho todo un espectáculo y una exposición de obras y después se hacía todo la venta de esas obras para recaudar fondos para ese hogar de ancianos en un cine, que en ese momento estaban cerrados los cines, casi todos los departamentos. Y bueno, y hubo un espectáculo de hipnosis y yo estaba abajo con una noviecita que tenía ahí, estaba tomando un helado, me acuerdo, y empezó a hipnotizar arriba y cuando quise acordar... tomo conciencia arriba del escenario con todo el helado chorreado por las mangas, todo el mundo riéndose. Nos imaginamos la escena. Y bueno, y ahí ya estaban, se ve que quedé abajo y me hicieron subir arriba y bueno, hice corredor de Fórmula 1, de cowboy, de modelo. Sí, hiciste todo. El hazme reír de Tacuarembó era yo. Pero vos no fuiste consciente de eso en ningún momento. O sea, nunca se pierde la conciencia. Yo me sentía un cowboy luchando contra los indios. Sí. Te ponía sonidos y efectos. Me sentía un corredor de Fórmula 1 corriendo en el premio en Mónaco. Sí. Me sentía una modelo desfilando en una pasarela en París. ¿Y después qué pasó? ¿Te dijeron lo que hiciste? Bueno, sí, yo en realidad era como consciente, pero no podía evitar hacer eso. Me sentía feliz haciéndolo, totalmente desinhibido, que de otra manera nunca me hubiera animado a salir allí, digamos. Pero en ese momento, ¿cuánto perdiste de conciencia? En realidad es como raro, es raro porque la conciencia nunca se pierde, o sea, estás como activo, consciente, pero sos como que sos otra persona o estás haciendo otra cosa, ¿no? Es como que te vivís, te metés en esa historia, te metés en ese mundo. Por ejemplo, cuando estabas haciendo de corredor de Fórmula 1, sí. ¿Vos experimentabas o visualizabas el hecho de tener un volante? Bueno, claro, te daban un volante y la música y yo estaba arriba de una silla, pero yo estaba corriendo por la ruta, ¿no? Por ejemplo, que dejaste atrás a Clay Regazón y a Niki Lauda. Posiblemente, le gané a todos, sí. Andaba buenazo. Sí, a Nelson Piquet. Sí, en esa época. Y para mí fue una experiencia fantástica, ¿no? De hecho, a los días de eso me encuentra Fabio, por supuesto, ciudad chica del interior, y me saluda y me dice, ¿te acordás de mí? Sí, claro, me voy a acordar. Entonces me dice, bueno, dice, no, me llamó la atención el grado de concentración que lograste, dice, la verdad que... y mirá, quería comentarte porque en muchas partes del mundo, en Estados Unidos y en la Unión Soviética en esa época, se trabaja con el tema de la hipnosis para desarrollar capacidades ocultas, potencial que todos tenemos y que no las hacemos. Dice, ¿a vos te interesaría desarrollar, practicar, probar? Le digo, yo la verdad que a mí siempre eso me llamó la atención, pero no sabía bien cómo era que funcionaba. Y bueno, y empezamos a coordinar y una vez por semana me iba a la casa de Fabio y empezamos a trabajar con hipnosis y a probar y desarrollar diferentes potenciales ocultos que uno tiene. O sea que ese sería el inicio tuyo en la disciplina. Ese fue mi inicio, sí. Empezamos a hacer regresiones a momentos de mi vida, por ejemplo, y en un momento veía claramente a mi padre mucho más joven, a mi mamá, veo que mi padre tiene una baturé verde, y dibujo lo que parecía ser una matrícula
porque se ve que ni siquiera sabía leer o no sabía leer un número, pero era como una matrícula. Después le pregunto a mi padre, le digo, papá, ¿vos tuviste una Baturé verde con estas características? Y me dice, pa, sí, dice, pero tú eras muy chico, me dice, tendrías 3 años, me dice, ¿cómo te acordás de eso? Le digo, no sé, le digo, ¿y te acordás el número de matrícula? Me dice, pa, dice, tengo la libreta por ahí, la tengo que buscar. Bueno, a los días encuentra la libreta y miro la libreta y coincidían los con el número, con el número que había dibujado. Entonces me di cuenta de que algo realmente importante había. Y bueno, después empezamos a desarrollar formas de estudio que era me enseñó a hacer lo que es autohipnosis, o sea, acceder a nivel del subconsciente a través de una serie de ejercicios, tanto mentales como físicos. Entonces, por ejemplo, me preparaba para que yo, en estado, a nivel del subconsciente, pudiera leer las cosas una sola vez, pero ante un disparador que podía hacer que el profesor escribiera un tema y unas preguntas, empezaba a recordar con lujo de detalle todo eso que había leído una sola vez. Y para mí fue todo un riesgo, porque no era la metodología que yo usaba para estudiar, que yo lo leía varias veces y trataba de hacer resúmenes y comprenderlo. Lo que hice fue básicamente hacer una lectura de todo eso y bueno, y fui tipo kamikaze así a la prueba que teníamos. Y cuando el profesor empieza a escribir el tema y las preguntas, empecé a recordar con lujo de detalles, nombres, fechas, acontecimientos, y me di cuenta de que realmente eso que yo había leído una sola vez estaba de alguna manera incorporado al sistema. Y la parte profesional, vamos a decir así, porque tú has estado colaborando muchas veces con la policía, con la justicia inclusive, en la desaparición de personas, o sea, en el caso de personas desaparecidas o en algunos crímenes no resueltos. ¿Cuándo empieza todo eso? Mi primera participación en un caso con la policía justamente fue a través de Fabio Puentes. Años después, yo en el 85 vine a Montevideo, hice abogacía y dibujo publicitario. Y en el 85 vine, en el 87 cambié, dejé abogacía que había hecho hasta tercero, ya me había recibido de dibujante publicitario en la UTU y hice Ciencia de la Comunicación, que recién se inauguraba, digamos, la carrera. La carrera, me acuerdo. En Facultad de Derecho. Y allí bueno, empecé a estudiar y en el 90 puse mi propia agencia de publicidad, tenía un estudio creativo llamado Motivación Publicitaria. Y en el 91 Fabio Puentes me llama por un caso de un niño que se llamaba Jonathan Viera, de un lo niño recuerdo. en Salinas que había desaparecido misteriosamente. En ese momento había mucha presión pública por ese caso. Y bueno, y la policía le había pedido asesoramiento a Fabio Puentes porque ellos sabían que en muchas partes del mundo la policía trabajaba con personas sensitivas que de alguna manera podían obtener información donde otros, desde el punto de vista científico, no se podía hacer. Y bueno, y Fabio me llama. A Fabio ya trabajaba con la policía, él trabajaba como hipnólogo, porque muchas veces se utiliza la hipnosis para acceder a testigos que no se acuerdan por determinados traumas, situaciones de violencia o accidentes, y a través de la hipnosis logran obtener información muy veraz. Y bueno, y él tenía esa experiencia con la policía, ya venía trabajando hace años. Y bueno, y me llama Fabio porque justamente del Ministerio del Interior le habían solicitado si él conocía a alguien que tuviera ese potencial o esa capacidad como para intentar obtener una información complementaria que permitiera desarrollar una investigación desde el punto de vista científico. Marcelo, este tema y otros temas, vamos a hacer un pequeño corte comercial, atendemos a la gente que nos patrocina. Bárbaro, y volvemos en unos minutos. No se vayan, amigos, que está más que interesante la charla con el psíquico Marcelo Aquistapache.
Mundo Casero es tu mundo, un nuevo concepto en el sabor para todos. Las delicias al alcance de tu paladar. Empanadas, pisetas, sándwiches olímpicos, medialunas rellenas, tartas de verdura, alfajores, espejitos, pastas frolas, todo lo que te gusta. Pedilo al 093-742-924 y prepárate a probarlo mejor. Mundo Casero es tu mundo. Anotalo, 093-742-924. Pereira Parnech Seguros. Más de 20 años de experiencia nos distinguen en el ramo. Ahora, en Pando, operamos con las mejores y más relevantes compañías de plaza. Banco de Seguros del Estado, Porto Seguro, Seguros del Uruguay, Sura y San Cristóbal. Seguros para su vehículo, casa o comercio. Asesórese sin compromiso. Lo esperamos en nuestra oficina en Ituzaingó 1009 frente a la Plaza Constitución, en el horario de 10 a 17 horas de lunes a viernes o por nuestros teléfonos 097-950-841 o 2292-5945. La campaña de vacunación sigue avanzando y hoy conviven uruguayos con 2 dosis, otros con 1 dosis y quienes están esperando por su primera vacuna. Es muy importante que hasta que todos estemos vacunados, aquellos que ya tienen 2 dosis sigan manteniendo los cuidados para cortar los circuitos de contagio y proteger a los demás. 14 días después de la segunda dosis quedás inmunizado, pero aún así podés contagiarte y contagiar. La única situación que te permite no usar el tapaboca es cuando todos los que comparten un espacio ya tienen las 2 dosis. Cuídate. mic.com.uy, una forma fácil de encontrar tu nuevo hogar. mic.com.uy, ventas y alquileres, apartamentos, casas, terrenos, chacras, campos, locales comerciales. mic.com.uy, con el servicio de una inmobiliaria con historia. Mazzei y Chiapesoni, desde 1977, brindando soluciones inmobiliarias. Panadería, confitería y roticería La Bandera. General Artigas, casi la vía férrea. Siempre con los más exquisitos panes y bizcochos. Pastas caseras siempre frescas y las mejores masas surtidas siempre de la mejor calidad. La Bandera está en General Artigas, casi la vía férrea. Teléfono 2292-2015. Tengo que reconocer algo que me decía mi querido primo Luis Conde hace ya 2 veces que me lo viene diciendo, y mucho le agradezco a Luisito, que es una persona muy conocida en Pando y muy querida también, que tenga cuidado de la manera que me enfoco frente a la cámara, porque a veces dicen que estoy demasiado de perfil. Luis, tenés toda la razón del mundo. Estoy tratando de hacerlo para conservar el ángulo perfecto de la cámara, pero al mismo tiempo mirar al invitado, que por supuesto se lo merece. El Enigma del Rosario es un libro escrito por nuestro invitado Marcelo Aquistapache, donde habla de la desaparición de un seminarista, hecho el cual fue cierto. Y tiene un desarrollo muy pero muy interesante. Nosotros lo estamos hojeando en estos momentos y prometemos leerlo, por supuesto que sí, porque nos interesa muchísimo, y se lo recomendamos a todos. Es una de las obras de nuestro invitado, que por supuesto, aparte de ser escritor, cultiva otras artes como las artes plásticas. Correcto. ¿Es así, Marcelo? Sí, es así. Siempre el arte, digamos, es como una forma de expresión. Por supuesto, sí. Además, entiendo también que es un cable a tierra, ¿no? A veces obvio. Lo que uno hace, cuando a veces uno lamentablemente tenés que terminar entreverado ahí en casos complejos. El arte, sin duda, y la familia, por supuesto, es un cable a tierra. Ni que hablar que, ¿no? Sí. Marcelo, vamos un poquito a los casos más sonados. Vos me hablaste recién del caso de aquel niño Jonathan Viera. Pero hay un caso que debe ser posiblemente, no sé si el más sonado, pero uno de los más que ha tenido mayor difusión, que es el de la chica Lola Chomnales. Sí. Que se habló y se sigue hablando del tema. Bueno, ha aparecido ya hace un tiempo atrás el cuerpo de ella, pero todavía no hay responsabilidades al respecto. Bueno, en realidad sí hay un imputado. Sí, pero es así eso, o sea... Bueno, estuvo presente en el lugar del homicidio por las características y por la descripción, y digo, sin duda estuvo presente. Quizás no fue él el que le quitó la vida,
pero sí sabe quién fue, ¿no? ¿Vos lo sabés? No, yo el caso de Lola, yo en ese momento estaba en el exterior cuando a mí me contactaron y después cuando regresé a Uruguay ya habían encontrado el cuerpo, lamentablemente, y bien, el aporte que yo hice fue después con la policía. Me enviaron la información y a través de los elementos obtuve muchísima información. De hecho, se montó un operativo en base a la descripción que yo hice y se terminó localizando la mochila con la sangre del homicida posiblemente. Y eso, digamos, en definitiva fue lo que permitió de alguna manera poder avanzar en la investigación, ¿no? Ahora, esa persona, el presunto asesino, ¿está acá en el Uruguay? ¿No lo está? ¿Está en Argentina? ¿Dónde está? Bueno, de acuerdo a lo que tú percibís. Es un caso que tiene muchos años ya, ¿no? Para mí, el homicida sigue estando en Uruguay, y por la descripción tiene unas características muy, muy específicas. Desde lo que fuma hasta que tiene un problema de diabetes y un problema en la sangre, como puede ser un HIV, determinada edad, renguea de una pierna, o sea, todo eso lo percibís con el estudio, porque de acuerdo a lo que sé de lo que tú necesitas para que tú mismo lo digas, ¿qué es lo que necesitas para saber o para ubicar a una persona o para saber su destino final? Bien, lo ideal para trabajar es el nombre completo de la persona, fecha de nacimiento, una fotografía impresa y una prenda que solo la persona haya usado. En realidad eso se llama psicometría. Lo que yo hago en realidad es obtener información que solo esa persona puede estar emitiendo. Es como que fuera un celular. O sea, con todos esos elementos te permiten digitalizar de alguna manera la emisión que solo esa persona puede estar emitiendo o emitió. Es como el hecho de estar vivos, es como que fuéramos un GPS natural. Lo que no tenemos es la tecnología para capturar esa información. Pero una mente entrenada puede obtener información específica. Básicamente, o sea, la prenda lo que permite ver es la situación de la persona. O sea, si una persona está viva o está fallecida. Básicamente, cuando tú tocas la prenda de una persona fallecida, te genera un desprendimiento de energía, que es como una corriente que te va de la base de la nuca hasta la espalda, ¿no? Asociado como a tristeza y amargura. Hay como 3 tipos de muertes, por decirlo de alguna manera, o para catalogarlo de alguna manera, en base a esta metodología. Una es muerte natural, que tú tocas la prenda y te genera un desprendimiento leve y constante. Empezás a visualizar todo en tonos de ocres el entorno de la persona. Eso es muerte natural, cuando la persona fallece y queda en un lugar determinado. Yo ahí desarrollé una metodología que se llama sustitución de percepciones, que por lo general vas de macro a micro, y eso te permite ubicar un lugar y sectorizar la búsqueda desde el punto de vista científico. Y aparte de lo que es ese caso específico de Lola, sí. ¿Qué otro caso me podés decir de los últimos tiempos, o el que más te haya de alguna manera llevado trabajo? O ya sé que todos te llevan trabajo, sí, pero que te haya sido algo difícil de dilucidar. Todos los casos son extraordinarios, ¿no? Hay casos que son macabros, casos que son complejos, casos de suicidios, y hay muchos casos que son extraordinarios desde el punto de vista de la visualización, de cómo esa visualización que yo obtuve de alguna manera termina coincidiendo de forma extraordinaria. Hay otros casos que la visualización que yo obtengo está presente, pero a veces no se sustituye de forma adecuada en la investigación. O sea, no en todos los casos yo puedo participar activamente en la búsqueda. La mayoría de los casos yo proporciono información
esa información muchas veces es a través de fiscalía o a través de policía, y a veces es a través de las familias también que te piden colaboración. Entonces, no siempre esa información se usa adecuadamente o se sustituye adecuadamente. Pero, por ejemplo, te convoca un fiscal que está investigando una determinada causa y te dice, por favor, Marcelo, a ver si podés hacer algo respecto a esto. Es así, yo colaboro de hecho con muchas fiscalías del exterior también. Que te consultan desde otros países. Te consultan desde otros países, allí ahí me envían por courier las cosas, las prendas, y yo una vez que las recibo empiezo a trabajar al respecto. Digo, no importa la distancia, porque como yo te explicaba hoy, a mi criterio yo trabajo con lo que es física cuántica. El espacio-tiempo no existe. Uno puede obtener información de algo que va a suceder o de algo que sucedió. Cuando esa información se emite, queda allí a través del tiempo y el espacio. Entonces, básicamente, yo lo que hice fue desarrollar una metodología que me permite obtener información que solo esa persona puede estar emitiendo. Marcelo, y aparte de todo esto, también tenés tu propio centro de ayuda contra las adicciones. ¿Estás trabajando en eso también? Sí, yo hace 12 años que trabajo a nivel de emociones y hace 9 años que trabajo a nivel de adicciones. Tengo una clínica que básicamente, digamos, mi experiencia como psíquico me permitió desarrollar una metodología de trabajo a nivel del subconsciente o el cerebro primitivo, que es el que yo utilizo y que todos tenemos pero no lo usamos. Básicamente el adicto es nuestro cerebro inteligente, ¿no? Lo que pasa que la evolución le dio el poder y la industria química el patrocinio, porque cuanto más poder tenga él, mejor negocio vamos a hacer. Esa misma industria que desarrolla esos productos adictivos que terminan generando enfermedades son las mismas industrias que después invierten en laboratorios que desarrollan medicamentos para controlar las enfermedades generadas por esos propios productos adictivos. Y el responsable allí en realidad no es el adicto, sino que es su cerebro inteligente, que es el único adicto a esa sustancia química. De hecho, nadie podría fumar, ni tomar alcohol, ni podríamos drogarnos, porque colapsaríamos. Entonces, nuestro cerebro inteligente, que debería defendernos, se ha transformado en un político corrupto. Entonces, lo primero que él hace necesita desconectar el sistema nervioso central, o sea, transforma nuestro cuerpo en un freezer de químicos y tóxicos. Cuando dijiste un político corrupto, digo para hacer juego con la... No dije nada. Bueno, sí. No dije nada. Para hacer juego con eso mismo que te acabas de decir. No lo dije. No dijiste, no, yo tampoco. No, por favor. Pero básicamente todo el mundo sabe, o sea, que él lo único que busca son sus intereses personales. En el caso del cerebro racional, él es el único que disfruta los químicos y tóxicos. Entonces, lo primero que hace a la persona es dejarla regalada, transformando su cuerpo en un freezer. Por eso las adicciones generan enfermedades tan complejas, porque es la acumulación masiva de miles y miles de químicos y tóxicos durante años, porque tu sistema nervioso central no te puede defender, porque tu propio cerebro racional puentea la información. Ahora, ¿cómo hace una persona, para que lo digas al aire, porque hay mucha gente y muchas familias que tienen a uno de sus integrantes en un caso de adicción? ¿Cómo hacen para contactarte, para acceder a ese servicio que tú brindas? Bien, bueno, puede hacerlo a través de la página web, que es www.sicama.com.uy, o pueden llamar al 2901-7011, y allí, digamos, nosotros tenemos una clínica que está en Carrasco. La mayoría de las adicciones estamos hablando que es una sola sesión, o sea, no existe en el mundo lo que hacemos. Tenemos una efectividad superior al 85%. Importante. Tampoco existe. Y otra de las cosas que la metodología permite es que no se genera síndrome de abstinencia en la mayoría de las personas. Ahora, Marcelo, del otro lado de la cámara, hay mucha gente que se está preguntando ¿cómo hace una persona, si es que todo el mundo lo puede hacer, cómo puede hacer alguien para desarrollar esas capacidades que tú llevas a cabo, que tú utilizas para resolver todas estas cosas que se te plantean? O sea, siempre y cuando eso sea algo que lo podamos decir. Sí, claro. Digo, de hecho, sí. Lo primero es creer en lo que uno hace. Yo muchos años estuve buscando una explicación científica a lo que me pasaba, ¿no? Es bastante difícil de creer para uno mismo que uno pueda aplicar una metodología y obtener resultados en relación a eso, a obtener información
de algo que desde el punto de vista científico es imposible. Para eso busqué apoyo, me puse en contacto con el Instituto Parapsicología de Argentina, que es el único instituto, digamos, más serio en ese aspecto en América. Y bueno, con ellos empezamos a desarrollar una serie de ejercicios controlados que de alguna manera me dieron la convicción de lo que yo hacía realmente funcionaba. ¿Es cansador? Bueno, en realidad, dependiendo del caso, ¿no? Hay casos que son complejos porque es como que te metes en un mundo aparte, ¿no? En un mundo de un homicida, en un mundo, y a veces son situaciones extremas que lógicamente te agotan. Yo me imagino, de acuerdo a lo que tú decís, que llega un momento como que querés despejarte de todo eso, que tenés la necesidad de salir un poco, sí, de abrir la mente a otra cosa. De hecho, es importante que, digamos, la gente sepa, o mucha gente sabe, yo trabajo en forma honoraria con esto, ¿no? Hace más de 30 años que colaboro, yo no cobro por ayudar a la gente, o sea. Entonces, básicamente, el año pasado, fue un año muy especial de pandemia, hubo como un resentimiento en términos generales a nivel mundial en personas desaparecidas, porque la mayoría estábamos adentro de la casa. Claro. Entonces hubo un bajón. De todas maneras, a mí semanalmente me llegan entre 2 y 3 casos de diferentes partes del mundo. Y lógicamente, como tú decís, te genera un desgaste. Yo hay determinados días que tengo para trabajar al respecto, y a veces cuando arranco con uno, yo trabajo con 2 o 3 casos, como forma, digamos, de poder ir adelantando ese trabajo, y después, lógicamente, de alguna manera tengo que tener mis cables a tierra para poder volver, digamos, a mi dinámica laboral diaria. Y esos cables a tierras a los que tú te referías son la práctica de algunas disciplinas artísticas. Claro, o hacer deporte, o salir a caminar, o jugar con el perro, jugar con mis hijos, o básicamente todo lo que despeje, vamos a decir. Correcto, lo que despeje, ¿no? Hay casos complejos, los casos de suicidio son como muy complejos por las características, ¿no? Muchas veces vivís los últimos instantes de esa persona, entonces a veces quedás como impregnado con una experiencia que no es gratificante, y que aparte, la mayoría, por ejemplo, en el caso de los suicidios, que son muchos casos que ocurren, te genera una sensación de arrepentimiento. O sea, el suicida, la gran mayoría de los suicidas se arrepiente, pero cuando se arrepienten ya es tarde, se le está yendo la vida, claro, hermano. Y eso se percibe de forma extraordinaria, ¿no? Y te queda, lógicamente, esa angustia asociada, porque en el momento que se arrepiente es como que la vida se le pasa en un segundo por su mente, pero ya no pueden volver atrás. Y ahí quedan presentes la gente que ellos quieren de alguna manera, que están como latentes, y ese arrepentimiento que es irreversible, ¿no? Marcelo, ¿qué pasa después de la muerte? ¿Qué crees vos que pasa? Bueno, yo en realidad creo que, somos energía, ¿no? O sea, cuando una persona fallece, esa energía transmuta y interactúa con la vida, o se transforma en energía o en otro ser vivo, pero básicamente, por mi experiencia, digamos, por todo lo que trabajo, y sobre todo muy cercano a la muerte, en los casos que me toca, estamos vivos hasta que fallecemos. Cuando morimos, el cuerpo queda allí, la energía se libera. Y hay gente, por ejemplo, que te pregunte cosas como tengo un familiar enfermo, cuál puede ser el destino, o cuánto tiene de vida, cosas, ¿te llega ese tipo de preguntas? Sí, hay de todo, de lo más variado. Yo de hecho, como yo trabajo en forma honoraria, selecciono los casos en los que colaboro, pero no me dedico a trabajar como psíquico, como vidente, sino que lo que hago es trabajar puntualmente en casos de personas desaparecidas, o a veces homicidios, cuando desde el punto de vista científico no hay una explicación, ¿no? Y la gente, aparte de lo que puede ser ese caso de lo que es una enfermedad, de un familiar, de un amigo, me imagino que también te consultará, quién va a ganar las elecciones, o sea, si la selección gana tal torneo internacional o cosas por el estilo. Me imagino que eso debe haber también. En realidad hay ejercicios para poder hacer eso, ¿no? Yo durante muchos años lo hice, hasta el 2013 inclusive,
y bueno, el 2014 era un año que teníamos elecciones, eran el mundial en Brasil. Y bueno, no siempre quedás bien parado, porque visualizás una cosa, siempre hay personas que están de acuerdo y personas que no están de acuerdo. Entonces cuando después pasan esas cosas, ahí a veces llega que entiendo que no estamos preparados, y a veces se enojan con uno, porque, o sea, ganó fulanito porque vos dijiste que iba a ganar, o perdió Uruguay porque vos dijiste que iba a ganar. Ahora, aunque no lo hayas hecho porque te lo consultaran o porque hayas decidido no hacerlo, ya que seleccionás tus casos, ¿vaticinaste correctamente esos resultados? O sea, lo mencionaste, la elección de 2014. Sí. En ese momento... Sí, digo, incluso fue una nota que me hicieron en Paula, ahí en la revista Paula del País, del 2013, y las coincidencias fueron extraordinarias. Hablaba, bueno, de Tabaré Vázquez, hablaba de que Sendik iba a llegar a la vicepresidencia cuando en ese momento estaba en el puesto 18. O sea, recuerden que hubo una elección interna que lo catapultó. Sí. Hablaba de un calvo del Partido Socialista que iba a llegar al intendente. Hablaba de un accidente, de una persona relacionado a muy conocida en un Mercedes-Benz gris de nombre Diego, que no iba a ser fatal, pero que parecía fatal por las características, y que iba a ocurrir en la zona de Malvin. Y bueno, Diego del Grossi tuvo un accidente en un Mercedes-Benz en ese momento, que yo interpretaba que podría tratarse de un futbolista, porque Diego, se me ocurrió que podía quizás ser Diego Forlán, porque un Mercedes también no todo el mundo lo tiene. No todo el mundo lo tiene. Y sin embargo, bueno, después se hablaba del caso de Cristina Kirchner, que venía asociado a la palabra default, y de hecho ocurrió un default en Argentina. Se hablaba de la muerte de una persona muy, muy querida, relacionada al arte y la cultura, de ambas márgenes, y bueno, y coincidió en las fechas que lo dije, la muerte de Páez Vilaró. O sea, eran un montón de visualizaciones que bueno, y hablaba también de Brasil, hablaba del festejo del país hermano de Argentina, que me recordaba mucho al Mundial del 78, o sea que Argentina o iba a salir muy bien posicionado, que fue segundo en un primero o en un segundo lugar, claro, en ese momento, pero me llamaba la atención los festejos que hay en Argentina, ¿no? En ese momento. Si yo te preguntara en líneas generales, pero en líneas generales, ¿verdad? ¿Cómo va a andar el Uruguay de aquí a X tiempo? Vamos a ponerle 5 o 6 años, o al final de este periodo. ¿Vos me lo podés contestar? No, porque no he hecho... Eso es un trabajo de visualización que yo hago, o hacía, que no estoy haciendo ahora, que básicamente es alrededor de octubre te posicionás frente a un kiosco de revista en junio y en diciembre del año siguiente. Entonces empezás a visualizar las noticias que... Aparte, me imagino que una opinión de ese tipo te debe generar un compromiso. Por supuesto, porque quedás ahí un poco quedás en la marea, ¿no? Y bueno, y después siempre... Entonces, yo entiendo que no estamos preparados para eso, sobre todo a nivel político y futbolístico, por decir de alguna manera, y como siempre hay vinculaciones hacia eso, ahora decidí no hacerlo más, ¿no? ¿Cómo ves a las nuevas generaciones en cuanto al desarrollo de esas capacidades? ¿Te parece que para un futuro la gente va a querer desarrollar más esas aptitudes? Yo creo que sí, que deberían hacerlo. De hecho hay otra cabeza, ¿no? O sea, yo incluso siempre digo que el desarrollo de la tecnología, que no deja de sorprendernos, es la mejor forma de entender el potencial que tiene nuestro cerebro, ¿no? Si hemos logrado desarrollar las tecnologías que hoy en día tenemos y que cada 6 meses prácticamente quedan vetustas. Eso habla muy bien del potencial, digamos, de nuestro cerebro, y se facilita para generar grados comparativos
hace 30, 40 años era mucho más difícil explicar lo que me pasa, ¿no? Ahora, ¿te parece que el mundo hoy por hoy o el ser humano está compitiendo de alguna manera contra la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial va a pasos agigantados, ¿no? De hecho, la cuántica o los procesadores cuánticos ya hoy en día es una realidad. Y eso multiplica por millones el potencial que hoy tiene un procesador de la máxima calidad. Así que, o sea, no sabemos hacia dónde va, ¿no? Pero digo, realmente la tecnología que hoy en día tenemos posiblemente permita obtener información de acontecimientos futuros y de acontecimientos pasados. Lo que pasa con los mismos técnicos que desarrollan esa información posiblemente anulen esa información que ellos reciben pensando que es una estática o es una interferencia, cuando en realidad es información que viene del futuro o que viene del pasado, ¿no? Sí. O sea, debe porque en lo personal debo confesar que a mí también un poco que me asusta. O sea, el hecho de decir, bueno, mirá, sabemos que en el futuro puede pasar o va a pasar esto y esto. Sí, porque en el pasado pasó esto y lo otro, pero es decir, podemos afirmar que... Asusta, en realidad es cuestión de, yo te digo, el tema de la tecnología, ¿no? Antes que el hombre descubriera la velocidad del sonido, digo, escuchamos el ruido y veíamos el avión venir. Hoy en día viene el avión y atrás viene el ruido. Y lo mismo pasa con un acontecimiento futuro. Viene el ruido y atrás viene el acontecimiento. Porque cuando ese acontecimiento suceda, va a generar una emisión de información que va hacia adelante y hacia atrás en el tiempo. Marcelo, ¿paz en el mundo o cada vez más conflictos? Bueno, esta pregunta yo creo que un poco va de suyo y... Sí, digo, el tema que... bien dicen que el ser humano es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra, ¿no? Yo creo que está en la idiosincrasia y a veces los intereses económicos son mucho más fuertes que la cordura propia del ser humano, ¿no? Estamos en un momento de... El mundo se va reacomodando, y eso también a veces genera catástrofes que no las podemos controlar, y el hombre, lamentablemente, como yo te decía, los intereses políticos y económicos a veces son mucho más grandes que la conciencia que podemos tener hacia nuestros semejantes. Por eso digo, el mundo de alguna manera vamos a estar siempre viviendo situaciones extremas, porque el hombre no aprende, y bueno, y acabamos y estamos saliendo, ojalá podamos salir del todo de una pandemia que parecía imposible que esto sucediera, ¿no? Porque fíjense que el viernes 13 de marzo del 2020 nos cayó una sombra encima que pensamos que nunca hubiera podido ocurrir. Sin embargo, nos modificó completamente nuestros estándares de vida, en nuestros hijos, la situación, la forma en cómo sociabilizamos, y nos sorprendió a todos. Quizás si hubiera dicho hace 5 años que en el 2020 iba a haber una catástrofe de estas características, pensaban que estaba loco. Y bueno, y de hecho esta situación que ocurrió, yo tuve una visualización en el 2009, está publicado por ahí, que yo veía que en el 2020 algo iba a ocurrir en esas visualizaciones que yo hacía, y no sabía bien de qué se trataba, porque veía que había un peligro inminente a nivel mundial. ¿Estás viendo algo de eso ahora para lo que ves? No es que esté viendo ahora, te estoy comentando claro, algo del 2009. Te lo pregunto como... Que yo comentaba que mi hija cumplía 15, que se iba a quedar sin cumpleaños, y yo cumplía 54 años, que era muy joven para morirme. Pero bueno, en realidad yo pensé que quizás se tratara algo de una amenaza exterior por las características globales, y sin embargo no tuve la capacidad suficiente para interpretar de que podría tratarse de una pandemia de estas características, ¿no? Marcelo, ya estamos un poco cerca del final. ¿Te acordás lo que te comentaba del bloque último de las 10? ¿Estás listo como para que te lo haga? Claro. Bueno, Toussaint. Bueno, Toussaint es un referente, un inspirador. Nostradamus.
Nostradamus, un ejemplo y un valiente, ¿no? Porque en ese momento lo que hacía él lo podía haber llevado a la hoguera, ¿no? Verónica Lavalle. Verónica Lavalle, la considero una excelente persona, y muy profesional en lo que hace. ¿Lees el horóscopo? No mucho. No soy muy del horóscopo. A veces escucho, digo, a ver qué me toca hoy. Mirá tal cosa, bueno, qué suerte. Si justo coincide con algo positivo o algo que pienso hacer, a veces lo escuchás, pero digo, no es que me guíe por eso. Un autor de tu disciplina, del desarrollo de tus capacidades con el que te identifiques. Bueno, en realidad no hay mucha referencia a lo que hago. Yo soy muy autodidacta, he tenido que investigar, buscar, desarrollar metodologías de trabajo. Digo, no tengo una referencia o un libro de cabecera que tú me digas que de ahí más o menos me inspiré. O sea, en realidad lo mío es muy, como yo te digo, voy evolucionando, aplicando metodologías y a margen de error, y bueno, y eso me permite, el hecho de poder trabajar en casos reales, de alguna manera me permite ir corroborando esa metodología y desarrollándola. No tengo nadie así que me marque, digamos. ¿Una película? Bueno, Rescatando al Soldado Ryan, la vi sí, como 40 veces. Sí. Y si la veo me cuelgo, pero digo, es una, así las películas bélicas me atrapan con esas características, ¿no? Ya me lo dijiste fuera del aire, pero Sí. te pregunto acá, ¿de qué equipo sos hincha? Bueno, yo digo, por lo general ni fútbol ni política, pero soy de Nacional. Ay. Así que lamento. Bueno, Sí, igual te quiero. Te perdonamos. El programa va a seguir, vos Sí, hasta el final. pero no soy futbolero, no me peleo por nadie por el fútbol. Digo, de hecho, a veces está jugando Nacional y Peñarol y ni me enteré. O sea, no hay más. Digo, está cuando juega Uruguay, sí, pero. ¿Una pasión? Bueno, me encanta el arte, ¿no? Y no tengo mucho tiempo para hacerlo, pero es un mundo extraordinario el potencial que se tiene, y ojalá, y me gusta escribir mucho también. Y eso último te iba a preguntar, Sí. aparte tuyo, por supuesto, Sí. un escritor que te guste, que te fascine, que... Tampoco tengo grandes referencias de escritores, ¿no? Bueno, Brian Weiss Brian Weiss. es quizás un referente en lo otro, pero tampoco soy un lector muy avesado. Sí leo puntualmente cosas que me interesan y como te decía, soy muy autodidacta en lo que hago, ¿no? Marcelo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá en Perfiles. Placer. Te deseamos la mejor de la suerte y Bueno. que, por supuesto, que todas esas cosas que investigás generalmente siempre se coadyuve para que la justicia sea la que triunfe. Ojalá. Hay que hablar que sí, Ojalá. y que se apoya mucho en ti porque has demostrado condiciones más que suficientes como para colaborar en todos esos procesos. Así que muchísimas gracias, ha sido un gusto tenerte esta noche con nosotros. Gracias a ti, Julio. Y bueno, Un verdadero placer. y en alguna otra oportunidad, con algo quizá más puntual. Con mucho gusto, aquí estaremos. Queridos amigos, muchísimas gracias por haber estado una vez más con nosotros, gracias por haber compartido este nuevo Perfiles, gracias a todos ustedes como siempre, y reitero lo que ya venimos diciendo desde el inicio de este octavo ciclo, que este programa y este conductor están abiertos a todas las inquietudes, tanto sociales como de organizaciones, de todo aquello que se quiera difundir de nuestra zona y de que no sean de nuestra zona también. Aquí lo vamos a hacer con mucho gusto. Recuerden que la reiteración de este programa será el jueves, o sea mañana, a las 14 horas, y así como también el día domingo a las 13:30 por el canal local de Pando. A partir de mañana está en mi canal de YouTube, Julio Cardoso Perfiles. Muchísimas gracias, cuídense del frío, muy buenas noches.